Un aire helado se respiraba en la sala, sobrecargado por el eco de palabras de despedida que aún resonaban en mi mente tras el funeral de mi esposo. La tristeza se cernía como un manto pesado sobre mis hombros. Cada persona que entraba a la casa me recordaba que José ya no estaba. En medio de las condolencias y los abrazos nerviosos, mi mirada se fijó en Valeria. Me pareció un fantasma más que una nuera, vestida con un luto que parecía no ser suyo, una hipocresía que me llenaba de repulsión. Su risa sonaba casi burlona, un contraste cruel con la solemnidad del momento. Este lugar es demasiado grande para nosotras dos, mamá. Escuché que le decía a una amiga mientras arrojaba una mirada rápida hacia mí, como si yo fuera solo un estorbo en su vida perfecta. Fue en ese instante que la humillación se interiorizó en mí, como una espina que se hundía más y más profundo en mi corazón. No, no, no puedes hacer esto, me repetía a mí misma, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir sin permiso, mientras la tristeza mezclaba con la ira. Me llamo Teresa, tengo 58 años, y hasta hoy creía conocer a mi familia. Mi vida había estado impregnada de sacrificios y dedicación, dejando atrás mis sueños por el bienestar de mi esposo e hijo. Sin embargo, aquí estaba, convertida en una intrusa en mi propio hogar, mientras Valeria danzaba en mi vista como si nada hubiera pasado, como si su codicia no fuera un manto que la cubriera. La sensación de despojo era palpable. Sentía que todos habían tomado un bando, y yo de repente era la muerta en vida. Aunque había un pesado silencio en la habitación, la risa de Valeria sonaba como un eco lejano que se burlaba de mí. ¿Acaso no estoy en mi derecho de estar triste?, me pregunté, mientras me acurrucaba en un rincón del sofá, sintiendo cómo mi esencia se desvanecía poco a poco. Las paredes de esta casa, ahora tan desconocidas, parecían confrontarme con mi lugar en ella. Sabía que con la muerte de José todo había cambiado. Mi papel debía ser uno de luto, pero también implícitamente uno de silencio ante la manipulación. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. Resonaba en mi cabeza como un mantra que me daba fuerza en medio de la humillación. Pero, ¿qué podía hacer? Mis movimientos estaban limitados por el dolor, por el desprecio que emanaba de Valeria y muchos otros. Sentía el frío del lugar, de la indiferencia y el peso de haber dado todo por ellos, mi familia, los que ahora parecían haberme olvidado. Mientras la noche caía y la gente se iba, el eco de su risa se fue apagando, pero la soledad se presentó más fuerte que nunca. Observé a Valeria mientras se despedía de algunas amigas, su actitud desenfadada destacándose entre el luto que había prometido tras la muerte de mi esposo. Me dolía el corazón. El vacío en mi pecho se hacía más grande, más oscuro, y así, entre sombras y luces tenues, supe que todo lo que creía era solo una ilusión. ¿Dónde estaban todos esos momentos que habían construido nuestra historia familiar? Parecían desvanecerse como estrellas al amanecer. Este hogar que alguna vez fue un refugio se convirtió en un lugar aterrador. Lo único que permanecía era esa frase que vibraba en mi mente, como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo, y mientras el eco de mi dolor se apoderaba de cada rincón, supe que debía luchar. La dignidad no se perdería sin una batalla. Los días que siguieron a la humillación se convirtieron en un torbellino de emociones y recuerdos. Me dejé llevar por la corriente del tiempo, un río inmóvil atrapando mis lágrimas en cada rincón de la casa que alguna vez fue un refugio. La rutina se sentía vacía, como si cada acción careciera de significado. Cada mañana, el mismo aroma del café recién hecho me traía tanto consuelo como dolor,
un recordatorio de lo que había perdido y de los ecos de una vida que se desvanecían lentamente. Durante esos días observaba a Valeria como quien observa un espejismo. Su sonrisa, tan brillante y falsa, me hería como dagas afiladas. Ella parecía disfrutar del juego, del despojo que hizo de mi dignidad. ¿No es triste, mamá, ver a tu hijo tan atado a ti?, me decía con aquella mueca burlona siempre en sus labios, mientras servía el desayuno que había preparado con el mismo desdén que reservaba para mí. La indiferencia que surgía de ella se transformaba en un peso aplastante sobre mis hombros, y cada pequeña interacción se sentía como una tortura. Mis ojos intentaban no buscar su mirada, refugiándose en las tazas de café que nunca sabían igual. El dolor en mi corazón pulsaba con cada risa que resonaba en la casa y me hacía sentir como un extraño. La cocina, donde tantas veces había preparado comidas para todos, ahora parecía un territorio hostil. Las paredes parecían murmurar sus secretos, susurros de momentos pasados que una vez fueron válidos y felices. En el silencio de las mañanas, mi mente viajaba a días pasados, momentos en los que la luz del amor iluminaba cada rincón y el sabor del hogar era dulce y cálido. La noche se acercaba y los recuerdos no cesaban. A menudo me encontraba paseando por el jardín, un refugio que ahora se sentía también algo extraño. Allí, las flores florecían en su esplendor, aunque mi alma no podía retribuirles con alegría. Recordaba a José atendiendo esas plantas, contándoles sobre sus sueños, soñando con un futuro donde las risas continuarían llenando nuestro hogar. Me perdía entre las hojas, buscando consuelo en su fragancia, lulando mis penas con el sonido del viento que acariciaba las ramas. La vida seguía adelante en el jardín, pero, para mí, parecía que el tiempo se había detenido. A veces, cuando la noche caía y las luces se apagaban, el silencio se volvía insoportable. Me acurrucaba bajo las mantas, temblando ante la soledad. Los recuerdos se volvían más intensos y me resultaba difícil discernir la línea entre lo que había sido y lo que ahora era. La imagen de nuestra familia ideal se presentaba ante mí, como un cuadro inalcanzable, una pintura a la que no podía volver. La risa de Samuel, los abrazos de José, todo pareció alejarse cada vez más con cada palabra hiriente de Valeria. Durante las largas noches, mis pensamientos se convertían en un laberinto emocional. ¿Qué había pasado con el amor que llenó nuestros días? ¿Dónde había quedado la unión familiar, la complicidad? Todo parecía tan desvanecido, como si un borrón malicioso hubiera quitado todas las memorias de felicidad. Y así, la confrontación se hacía inevitable en mi mente. El eco de la traición resonaba más fuerte cada día, y me preguntaba si mi hijo alguna vez se daría cuenta de lo que estaba pasando. Recorría la casa, tocando los objetos y recuerdos con dedos temblorosos. En el proceso de limpiar y organizar, me encontré con una caja polvorienta en el desván. Al abrirla, una oleada de nostalgia inundó mi ser. Estaba llena de cartas, fotos y pequeñas notas de amor que José me había escrito a lo largo de los años. Cada papel que tocaba me traía de vuelta a momentos que había olvidado, como si el tiempo girara para mostrarme que la luz aún existía en medio de la oscuridad. Eran destellos de amor en el laberinto de la tristeza que me rodeaba. Una de las cartas que sostuve era en sí un tesoro. La letra era familiar, pero las palabras me golpearon con una profunda emoción. Hablaba de sus esperanzas, de los sueños que teníamos y de su inquebrantable fe en que superaríamos cualquier dificultad. Siempre estaré a tu lado, Teresa. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos, decía en uno de sus párrafos. Las lágrimas bañaron mis mejillas mientras leía su sincero amor. En esos momentos comprendí que yo, también, debía buscar un camino hacia lo que está oculto,
un camino que pudiera conducir hacia la verdad de nuestro amor. Las palabras de José se convirtieron en un faro que iluminó mi ruta. Las noches solitarias comenzaron a ser la chispa que encendía mi determinación. Me percaté de que, aunque Valeria intentara hacerme invisible, siempre había un legado que buscar. Su sombra no sería suficiente para apoderarse de mi ser. Con cada recuerdo hallado, la fuerza interna comenzaba a imponerse, y mi corazón se llenaba de una ardiente necesidad de salir de la oscuridad. La búsqueda comenzó a satisfacer un deseo profundo por recuperar mi voz, y así empecé a indagar más en los secretos de la casa. Lo que había sido un refugio de amor se transformó en un laberinto de pistas. Estaba decidida a descubrir lo que José había dejado detrás, convencida de que había más por encontrar. Cada objeto parecía guardar su esencia, prometiendo la revelación que anhelaba. Los días se convertían en un juego de detectiva, y cada pequeño hallazgo era una victoria que alimentaba mi esperanza. Había pequeños tesoros escondidos en cada rincón de la casa, documentos olvidados, más cartas que revelaban emociones enterradas y viejas fotografías que recopilaban momentos de felicidad pura. Con cada descubrimiento, el peso del dolor comenzaba a desvanecerse y la chispa de la esperanza se encendía en mi pecho. Fue durante uno de esos momentos de profunda búsqueda que encontré un viejo cuaderno en la biblioteca. Al abrirlo, descubrí que era un diario de José. Las páginas estaban llenas de pensamientos, reflexiones y, por sobre todo, un plan. Sus palabras me llenaron de confusión y sorpresas, pero también de revelaciones. José había estado trabajando en algo, y sus notas hablaban de estrategias para protegernos. Cada renglón revelaba su amor, su deseo de mantenernos a salvo y de proporcionar un futuro mejor para nosotros. El mundo a mi alrededor comenzó a temblar mientras comprendía lo que esto significaba. En sus páginas me encontró un nuevo propósito. No solamente se trataba de la búsqueda de respuestas, sino también de rendir homenaje a un amor inmortal. Su legado sería el emblema de mi lucha. Y mientras la bruma de Valeria se apoderaba de cada mirada, el fuego que había en mi interior comenzaba a avivarse, transformándose en el faro que me guiaría hacia la verdad. Mis días se marcarían por la búsqueda de la valentía para enfrentar a Valeria y recuperar lo que me pertenecía. José me había dejado más de lo que pensé: su amor, su deseo de que luchara por mi dignidad y la promesa de que nunca estaba sola. Con cada hallazgo, me acercaba más a la revelación, a la verdad que había permanecido oculta en la penumbra de la traición. Ahora era el momento de transformar el dolor en un poderoso grito de resistencia. Mi lucha no solo sería por mí, sino por el amor que nunca se extinguiría. La búsqueda de la verdad me llevaría a nuevas alturas, y sabía que lo que estaba por venir cambiaría el rumbo de mi historia. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, guiado por el legado de un amor verdadero que siempre prevalecería. Con cada día que pasaba desde el hallazgo del diario de José, me sentía más empoderada. Sentía una mezcla de ansiedad y emoción recorriendo mi ser, una corriente que me empujaba hacia adelante. La vida que había conocido se había ido, pero de las cenizas de mi dolor surgía una nueva determinación. Sabía que tenía que profundizar en aquellos secretos que José había dejado atrás, en las palabras que prometían liberar mi futuro. Esa mañana me dirigí a la oficina de su abogado, don Alberto, un hombre que había estado con nosotros desde el principio de nuestra vida juntos. Los ecos de risas pasadas correrían por mis venas mientras pensaba en la confianza que habíamos puesto en él. Al entrar en el edificio de 2 pisos, el aire estaba impregnado de un aroma a papel viejo y tinta, un lugar que guardaba secretos tanto como yo. «Teresa, no esperaba verte hoy», dijo don Alberto,
alzando la vista de unos papeles. Su sorpresa no era del todo inesperada, pero su mirada reflejaba preocupación y curiosidad. Don Alberto, necesito hablar sobre José, sobre lo que dejó, respondí, sintiendo una punzada de ansiedad que se mezclaba con la determinación. No estaba siendo solo la viuda, estaba decidida a convertirme en la voz de José, igual de fuerte que el amor que alguna vez compartimos. Lo llevé hasta la sala de reuniones, una habitación con estanterías llenas de documentos. El sonido de nuestras voces resonaba en el aire pesado mientras iba tomando valor. He encontrado un diario de José. Ha revelado cosas sobre su muerte y ciertas estrategias que él había considerado para protegernos. Necesito saber más, dije, con la mirada fija en sus ojos. José siempre fue un hombre precavido, pero nunca me dijo mucho sobre sus inquietudes. Tenía sus razones, contestó don Alberto, mientras su expresión se tornaba más seria. A veces la protección viene en formas inesperadas. Cuando finalizó la conversación comenzó a sacar documentos de un cajón. Mis manos temblaban mientras esperaba. El peso de la incertidumbre comenzaba a hacerse insoportable. Finalmente, me entregó un papel que parecía más importante que los otros. Esto es un testamento que José dejó redactado, aunque aún no lo ha oficializado. Tiene algunas cláusulas que podrían afectarte a ti y a Samuel, explicó. Con temor y esperanza, lo abrí. Mis ojos recorrían las líneas escritas por él, buscando respuestas. La herencia solo se entregará bajo ciertas condiciones, decía. Mi corazón se detuvo un instante. Había una cláusula que establecía que cualquier miembro de la familia que intentara perjudicar mi bienestar no tendría acceso a los bienes. La preocupación y la tristeza de esas palabras me invadieron. ¿Acaso había previsto José que sus seres más cercanos pudieran convertirse en sus enemigos? ¿Qué quiere decir con condiciones? ¿Qué tipo de amenazas creía que existían? Pregunté, con un nudo en la garganta. El abogado se tomó su tiempo para contestar. A lo largo de los años, José expresó cierto temor hacia algunas personas cercanas, incluso en lo que respecta a Valeria, dijo, bajando la voz como si temiera ser escuchado. Él sabía que la ambición podía transformar los corazones más puros. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar con eco en mi mente. La imagen de Valeria, siempre sonriente y manipuladora, tomó un giro siniestro. En ese momento, comprendí que la tristeza no era solo su rostro burlón. Ella había tejido una red de mentiras alrededor de nuestra familia, apoderándose de los lazos de confianza que una vez compartimos. Inmediatamente sentí un renovado sentido de urgencia al saber que la vida de José había estado marcada por el miedo. Esa realidad me unió a él de una manera más profunda. Estaba dispuesta a luchar no solo por su legado, sino por la memoria de nuestro amor, la que Valeria quería destruir. Don Alberto, no puedo quedarme de brazos cruzados. Necesito investigar quiénes están involucrados y saber la verdad. Él merece que haga esto, le dije, sintiendo que la determinación ardía en mí. Él asintió, comprendiendo la gravedad de mi solicitud. Te ayudaré en lo que necesites, Teresa. No hay nadie más digno de luchar por esto que tú, aseguró, su voz firme y decidida. Era como si esas palabras me dieran alas y confianza para enfrentar las tormentas por venir. Con la declaración del testamento en mis manos y el apoyo de don Alberto, me sentí más fuerte que nunca. No solo era una viuda asustada, era una mujer con un propósito, una madre dispuesta a enfrentarse a los desafíos, dejando atrás el dolor de la traición. Mis pasos hacia la verdad se convertirían en el nuevo camino que tomaría. Mientras regresaba a casa, la visión de Valeria, con su sonrisa burlona, aparecía en mi mente, recordándome lo que estaba en juego. Ella no podía saber lo que había descubierto. Preparar su caída requeriría astucia y paciencia. No podría enfrentarla de inmediato. Primero,
necesitaba reunir información suficiente sobre sus acciones y los lazos que había tejido en mi ausencia. Esa misma noche, decidí revisar los antiguos archivos de José en su oficina, buscando pistas sobre sus amigos y asociados. La oscuridad del cuarto me envolvió mientras encendía la lámpara. Los muebles tomaban una forma casi fantasmal. Revisé cada documento tratando de descifrar las conexiones que él había mantenido. Encontré cartas que mantenían correspondencia con otros personajes influyentes, quizás personas que podrían haber tenido intención de ayudarlo o traicionarlo. Mis ojos recorrían las páginas y una idea comenzó a formarse en mi mente. Aquellas correspondencias podían llevarme a descubrir el camino oculto de la ambición de Valeria. Cada hoja que pasaba era un paso hacia la resolución. Con cada descubrimiento, más preguntas surgían. ¿Qué había planeado Valeria detrás de las sombras? ¿Acaso había coqueteado con otros miembros de la familia para asegurar su futuro? Imaginaba cada escenario, atando cabos sueltos en mi mente, mientras mi corazón latía con fuerza. Durante horas, me sumergí en los documentos, dejando que el tiempo se desvaneciera junto a la realidad fuera de esas 4 paredes. En un rincón, encontré una carta dirigida a José de un antiguo amigo de la universidad que hablaba de negocios, de inversiones y de una sociedad que podrían formar. Sin duda, esa era una pista que no podía dejar pasar. Las horas se convirtieron en días mientras recopilaba la información, y cada vez que hallaba un nuevo detalle, el fuego de mi determinación ardía más intensamente. La verdad estaba escondida bajo las sombras de traiciones, pero estaba decidida a sacarla a la luz. Este sería mi nuevo propósito, no solo por mí, sino por el legado de amor que José me había dejado. La transformación de la tristeza en poder era ahora mi misión. Mientras el sol se ponía cada día, yo me encomendaba a la valentía de enfrentar a Valeria y de una vez por todas reivindicar lo que me pertenecía, no solo como madre y viuda, sino como mujer. La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y sabía que cada paso me llevaba más cerca del desenlace que tanto anhelaba. Y así, con el eco de las palabras de José resonando en mi mente, estaba convencida de que ya no había vuelta atrás. El tiempo de mi venganza moral había llegado. Los días siguieron su curso, pero, para mí, el tiempo se había convertido en un largo suspiro lleno de tensión y expectativas. Mientras el mundo exterior continuaba ajeno a mi tormento, yo me sumergía en el laberinto de secretos que había dejado José. Las cartas y documentos me ofrecieron pistas, cada una tan frágil como un susurro en la oscuridad, pero también portadoras de una verdad que estaba ansiosa por descubrir. Al día siguiente volví a visitar a don Alberto, esta vez con un propósito más claro. Necesito que me ayudes a contactar a las personas involucradas en los documentos que encontré en la oficina de José, le dije, sintiendo cómo el aire en la sala se cargaba de una electricidad palpable. Quiero hablar con su antiguo amigo de la universidad, el que mencionaba una sociedad. Quizás él tenga información clave. Don Alberto concordó y se desvaneció tras las paredes de su oficina para realizar las llamadas necesarias. Mientras tanto, cada segundo se sentía como una eternidad. La espera estaba llena de incertidumbre, pero al mismo tiempo iluminada por la llama de mi determinación. Sabía que debía actuar con rapidez. Valeria no se quedaría de brazos cruzados. Las horas se sucedieron y finalmente don Alberto regresó con noticias. He logrado contactarlo. Se llama Fernando. Estará dispuesto a reunirse contigo esta tarde, informó, y mis nervios se desvanecieron en una mezcla de gratitud y ansiedad. En su rostro vi la preocupación por lo que podría revelarse, por lo que podría desatarse. A medida que se acercaba la hora del encuentro me preparé mentalmente. Las imágenes de Valeria y su traición se aferraron a mi pensamiento.
Nuevamente estuve frente al espejo, esa figura rota comenzando a erguirse. Decidí vestirme con una blusa que José adoraba. Su textura suave me reconfortaba. Era un recordatorio de su amor incondicional y de la fortaleza que siempre vi en él. Con un nudo en la garganta, emprendí mi camino hacia la cafetería donde quedé con Fernando, ese amigo que podría abrir la puerta a la verdad. La cafetería era un lugar sencillo, con aroma a café y pan recién horneado. Al entrar, mis ojos recorrieron el lugar hasta posarse en una figura alta y delgada que esperaba en una esquina. Fernando lucía más viejo de lo que recordaba. Las arrugas en su frente marcaban las batallas de la vida. Aún así, había en su aspecto una chispa de inteligencia y gravedad que me dio esperanza. Teresa, me saludó extendiendo su mano. Lamento mucho por la pérdida de José. Gracias, Fernando. Sé que eras un buen amigo. Estoy aquí porque necesito entender más sobre su vida, sobre sus planes, le expresé, dejando que la sinceridad penetrase en mi voz. Sentí que cada palabra me acercaba a la verdad que tanto ansiaba. Conversamos durante lo que pareció una eternidad, sumergiéndonos en los recuerdos de los años de universidad y los sueños que José había compartido. Fernando no escatimó en detalles sobre la visión que José tenía para su futuro. A través de sus anécdotas comprendí la fuerza de carácter que mi esposo había poseído, la pasión con la cual había abordado cada uno de sus proyectos y la preocupación que sentía por su familia. Él estaba preocupado por tu seguridad. Noto que hizo planes de inversión. Intentaba asegurar el futuro de ustedes tarde o temprano, dijo Fernando, llevándome a escarbar cada palabra. Recuerdo que comentó en un par de ocasiones sobre las personas que podrían no ser de confianza en el ámbito familiar, pero no me atrevería a mencionar nombres. ¿Cómo sabes que había personas en quien no confiaba? Interrumpí sintiendo cómo los recuerdos del dolor volvían. ¿Por qué no me lo dijo a mí? Fernando se acercó el borde de la mesa, sus ojos serios. Solo te puedo decir que en el ámbito empresarial, algunas amistades pueden transformarse en oportunismos. La ambición está en cada rincón y podría haberlo puesto en peligro, declaró, mi corazón latiendo más fuerte con cada revelación. ¿Valeria estaba involucrada en algo? ¿Lo intimidó de alguna manera? Inquirí, sintiendo que el tiempo se subía en un torbellino a mi alrededor. Fernando vaciló antes de contestar. No puedo decirte que ella estuviese en el centro de todo, pero en algunas ocasiones escuché rumores que ella pudo haber dicho cosas que serían dañinas si caían en las manos equivocadas. José nunca se sintió seguro completamente. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Valeria se había presentado como la hija perfecta, pero aquellos rumores se tejían en torno a un oscuro entramado de deseos. Mis instintos se encendían como una chispa en la oscuridad. No me malinterpretes, Teresa, dijo Fernando, intrigado por mi reacción. Valeria parece ser encantadora, pero las apariencias pueden engañar. Si hay algo que te está preocupando, es mejor que te lo digas. José confiaba en que había que estar preparado para todo. Tras nuestra conversación me sentí más cerca de la verdad, con un renovado sentido de urgencia. Fernando mencionó que había más documentos, copias de contratos, que podrían ser relevantes para entender las intenciones de José. Lo importante era que esas piezas me darían la justificación que necesitaba para actuar. Al regresar a casa, la sensación de cada paso se sentía más firme. Mis pensamientos estaban llenos de nuevas estrategias. Determinada, decidí revisar una vez más los archivos de José, buscando esas conexiones que aún escapaban a mi mirada. El eco de sus advertencias no solo resonaba en mí, sino que se convertía en mi motor para avanzar. Con cada mesa que desnudaba de papeles, cada libro que recorría con los dedos, sentía cómo esa fortaleza que había encontrado se hacía más palpable.
Franco había sido un buen amigo, y la confianza que había depositado en mí me llenaba de esperanza. Ahora tenía un objetivo claro. La noche llegó, y allí estaba yo, rodeada de documentos, recordando todo lo que José había dejado atrás. En la penumbra del cuarto, el silencio se volvió mi aliado. La figura de José parecía observarme, empujándome a investigar sin tregua. La verdad palpable ya no estaba tan distante. La investigación silenciosa estaba dando sus frutos, y yo me sentía lista para tomar el control de cada paso que estaba por venir. Así, con la resolución cristalizada en mi corazón, me adentré en la última fase de mi investigación, decidida a desenmascarar la verdad, a descubrir el rostro de la traición y a recordar lo que José había querido preservar para nuestra familia. El destino no podría ser otro que aquel que José había diseñado con su amor y su llamado a la resistencia. La sombra de Valeria comenzaba a desvanecerse bajo la luz ardiente de la verdad, y estaba decidida a que, en su lugar, floreciera la justicia. Las noches se volvieron un eco constante de investigación. Cada documento que leía, cada información que compilaba, llenaba mi ser de una mezcla furiosa de tristeza y determinación. Con el paso del tiempo, una estrategia comenzó a tomar forma en mi mente. Sabía que tenía que actuar con precisión. Sería necesario preparar un plan que desenmascarara las intrigas y el carácter real de Valeria. Un día, mientras revisaba una de las carpetas que había dejado José, encontré un viejo recibo de una reunión en un centro de convenciones. El encabezado registraba un evento de negocios patrocinado por una organización vinculada a la industria de la construcción. La extraña coincidencia encendió una luz en mi mente. Valeria había mencionado anteriormente que estaba interesada en inversiones en ese ámbito. Era posible que su ambición la llevara a la manipulación de relaciones para alcanzar sus deseos. Mientras sostenía el recibo, la idea de confrontarla comenzó a florecer en mis pensamientos, pero sabía que no podría simplemente presentarme y acusarla sin pruebas. Necesitaba reunir todo lo que había conseguido hasta ahora, consolidar una base sólida para exponerla ante la familia. Así que decidí organizar un encuentro en casa, donde podría invitar a Fernando y a don Alberto. Necesitaba su apoyo para dar el siguiente paso. La noche del encuentro, llego y mi corazón palpita en mis sienes, mientras la mesa se llenaba de snacks y una buena botella de vino. Con cada sonido en la puerta, la ansiedad aumentaba. Cuando al fin todos estaban sentados, Fernando, don Alberto, Samuel y yo, preparé el ambiente. Había algo delicado en el aire, un hilo invisible marcando la tensión entre nosotros, y mientras servía el vino, mi mirada se posó en cada uno de ellos. Comencé a exponer lo que había descubierto, relatando las palabras de Fernando, los documentos y la clara advertencia que José había dejado para protegernos. La atención se centró en mí, y se podía sentir la incredulidad inicial en la sala. Escuchen, José sabía que había amenazas en el entorno familiar. Valeria no solo se presenta como la esposa comprensiva, sino que hay una oscuridad latente que podría destruirnos, expuse, sintiendo que mi voz resonaba en la habitación. El testamento menciona que aquellos que dañen el bienestar de la familia no recibirán herencia alguna. Fernando se inclinó hacia adelante. Sus ojos resaltaban con cada palabra que decía. ¿Qué planeas hacer, Teresa? ¿Tienes razones para dudar de ella? Lo que necesito es que apoyen mi investigación. Valeria ha estado tramando algo, y si podemos reunir pruebas suficientes, lograremos desenmascararla. Quiero asegurar la herencia para nosotros, y esta no puede quedar en sus manos, respondí, mi voz firme, asumiendo el papel que debía jugar. Samuel, mi hijo, permanecía en silencio,
claramente atrapado entre la incredulidad y la lealtad hacia su esposa. La distancia emocional que había construido entre él y yo se tornó palpable y una punzada de dolor atravesó mi pecho. No puedo creer que estés hablando así de Valeria. Siempre ha cuidado de mí, de nuestra familia, dijo, su voz defendiendo a quien consideraba su pilar. Y puedes confiar en alguien que tiene motivos ocultos. Algunas amistades son más peligrosas de lo que parecen. Le respondí con calma, intentando que el amor de madre fuera más fuerte que las convicciones de su juventud. Lo que más me duele es que estás a su lado sin ver su verdadera cara. La discusión aumentó en tensión. Cada intento de contrarrestar su forma de ver las cosas se sentía como una batalla perdida. En ese momento, don Alberto cortó la breve angustia. Hay que hacerlo con cuidado. Necesitamos pruebas y el momento adecuado para enfrentarlos. Hasta que no tengamos la evidencia necesaria, es vital que se mantenga el silencio. Cada paso debe ser calculado y cada movimiento debe ser estratégico. Con su intervención, la conversación tomó un nuevo rumbo y juntos comenzamos a diseñar un plan de acción. Logramos distribuir responsabilidades entre todos los involucrados en la tarea, estableciendo que Fernando buscaría información adicional sobre las inversiones que Valeria estaba gestionando, mientras don Alberto se encargaría de organizar una reunión con un detective privado que podría rastrear cualquier actividad sospechosa de parte de ella. En un rincón, mi corazón se sentía más ligero. No estaba sola en esta lucha. La confianza de tener a Fernando y don Alberto a mi lado brindaba la seguridad de que no sería una batalla que debía atravesar por mí misma. Mi propósito, al fin claro, estaba tomando forma. La noche se mantuvo en calma, y conforme la conversación fluyó, cada plan diseñado aparentemente comenzó a liberar el peso que había llevado tanto tiempo. Antes de cerrar la reunión, solicitamos a cada uno de los presentes que se comprometieran. Era esencial que esta comunidad de defensa estuviera solidificada, así que propuse un mantra que parecía resonar con los sentimientos compartidos en la sala. Juntos seremos la voz de la verdad, les dije, y cada uno asintió con determinación, la resolución brillando en sus ojos. Esa frase se convertiría en nuestro mantra, el catalizador que nos uniría en el camino por delante. Las semanas siguientes estuvieron llenas de movimientos a mis espaldas. Fernando se dedicó a indagar en las transacciones de Valeria, hurgando en detalles que habían estado ocultos a primera vista. Don Alberto contactó al detective y se recabaron pruebas que hicieron temblar los cimientos sobre los cuales Valeria había construido su fachada de respetabilidad. Cada vez que me encontraba sola, el sí mismo de José regresaba a mí, sus palabras resonando como promesas firmes. Siempre estaré contigo, parecía decirme, y cada recuerdo que compartimos afirmaba la verdad detrás de su amor. Yo lucharía por ello, sin importar lo que me costara. En una conversación con Fernando, este mencionó que había encontrado pruebas de que Valeria había realizado transacciones dudosas en las semanas cercanas a la muerte de José. Las cosas están en movimiento, Teresa. Los detalles pueden estar justo al alcance de nuestra mano, me aseguró. La luz brillaba de manera más intensa en mi camino. La justicia estaba al borde de desatarse. Finalmente, las piezas comenzaron a encajar y me sentía cada vez más cerca de restaurar el legado que José había querido proteger. Estaba dispuesta a enfrentar a Valeria, a confrontarla con la verdad que había estado ocultando. Con cada paso que daba, más afirmaba mi papel como matriarca de la familia, que había sido subestimada. Lo que venía cambiaría no solo mi vida, sino que brindaría el justicia que José había intentado preservar. Sabía que el tiempo de la revelación se acercaba y que su eco se alzaría por encima de las traiciones que había soportado.
El desenlace estaba a la vuelta de la esquina y la certeza de que la verdad prevalecería se mantenía tan viva como el amor que había compartido con José. El día que había anticipado con tanto temor y determinación finalmente llegó. La casa, que una vez fue un refugio de amor y calidez, ahora se sentía opresiva, como si cada pared guardara secretos y traiciones. Había decidido que sería un encuentro familiar en el que mis seres queridos confrontarían la verdad sobre Valeria y no me permitiría titubear. Me tomé mi tiempo para preparar el ambiente, decorando la mesa del comedor con flores frescas. Cada pétalo era un símbolo de la pureza que había perdido, un contraste aterrador con la tormenta que se avecinaba. A medida que los últimos rayos del sol se dejaban caer sobre la casa, el aire parecía vibrar con inquietud. El nudo en mi estómago crecía, anticipando el conflicto que estaba por estallar. Cuando los miembros de la familia comenzaron a llegar, me esforcé por mantener la calma. Samuel y Valeria se unieron a la danza de movimientos, riendo y charlando, mientras yo observaba, sintiendo cómo el peso de la verdad se acumulaba en mi pecho. A medida que la reunión avanzaba, mis pensamientos se centraron en la misión que había asumido. Necesitaba reunir la fuerza necesaria para afrontar el enfrentamiento. Finalmente, llamé la atención de todos. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Hay algo que necesito compartir con ustedes, comencé, sintiendo que mi voz temblaba de nerviosismo. He estado investigando la situación de José y las decisiones que ha tomado Valeria desde su partida. Las expresiones se endurecieron en la sala. Valeria pestañeó, con la mirada alerta. «¿Qué tienes que decir, Teresa?», interrumpió, visiblemente incómoda. Intentó ocultar la preocupación tras la fachada de confianza, pero conocía sus gestos lo suficiente como para notar la tensión que derivaba de sus manos. José nos dejó advertencias claras sobre la traición y la manipulación. He encontrado pruebas de que has estado involucrada en transacciones ilegales después de su muerte, le respondí con firmeza, sintiendo que cada palabra me daba más poder. La decepción que se había crecido en mí durante tantos meses encontraba finalmente una vía de escape. La sala se llenó de un denso silencio que cortaba la respiración. Samuel miró a su esposa, confundido. «¿Cómo puedes decir eso, mamá? Valeria ha estado con nosotros, siempre ha sido buena». Su voz temblaba, su lucha interna evidente mientras un torrente de emociones se desbordaba en su mirada. Valeria, por su parte, se sintió acorralada. «Eso no es cierto, solo intentas destruir mi reputación. No deberías hablarme así», respondió, intentando recuperar su control. Pero su reacción era un reflejo de su miedo a ser descubierta. Esa vulnerabilidad me llenó de determinación. Desde una esquina de la sala, don Alberto tomó la palabra. «Teresa tiene razón en investigar y tengo pruebas que respaldan sus afirmaciones. El detective que contacté ha encontrado registros de que Valeria ha estado moviendo dinero a cuentas offshore. No podemos ignorar estos hechos», anunció con voz firme, como un eco de la verdad que nadie quería enfrentar. El impacto de sus palabras era devastador. La incredulidad en el rostro de Samuel se tornó en asombro. «Valeria, ¿has estado mintiéndonos?», preguntó, su voz casi un susurro. Valeria, atrapada, intentó usar su última carta. «No tiene sentido. Esto es una casa de brujas. Nunca les haría daño. Todo lo que hice fue por nuestra familia». Su voz tembló, y por un momento vi una grieta en su fachada, pero mi resolución era más fuerte que su manipulación. La tensión alcanzó un punto máximo. Las emociones giraban en torno a nosotros como tormentas esperando su momento de desatarse. «Esto no se queda así», murmuró Valeria, con el rostro empapado de frustración y rabia. «Voy a luchar por mi nombre. No permitiré que esto termine así». Pero no era solo sobre un nombre, se trataba de nuestra familia y su futuro.
La verdad había encontrado su camino a la luz, y en ese momento sentí que una carga se aligeraba de mis hombros. Las palabras de José resonaban en mi corazón. Siempre estaré contigo. La lucha que llevaba dentro por su memoria se manifestaba de forma tangible en nuestros rostros. Don Alberto, con su voz autoritaria, ayudó a calmar el caos que se iba desatando. Es vital que tomemos decisiones basadas en la verdad. Necesitamos proteger lo que José construyó, decía mientras los sentimientos de traición y desesperación flotaban en el aire. En medio de esa tormenta, Samuel finalmente recibió la claridad que necesitaba. No puedo ignorar lo que está sucediendo. Valeria, si esto es cierto, no sé cómo podré seguir adelante. Sus palabras concisas resonaron y reflejaron un cambio profundo en su percepción de la situación. Con lágrimas en los ojos, vi cómo Valeria se debilitaba ante la presión de la verdad y la decepción de Samuel. Su máscara se rompía lentamente, y dentro de su vulnerabilidad había un atisbo de humanización. Lo siento, Samuel. No quise que las cosas llegaran hasta aquí, susurró, aunque su tono era frágil y lleno de desesperación. A medida que la realidad se asentaba, la verdad se erguía, despojando a cada miembro de la familia de la ilusión que había creído en su lugar. La casa se llenaba de una nueva luz, esa que había desaparecido mientras Valeria alimentaba su propio deseo egoísta. Estoy dispuesta a perdonar, pero necesito que la verdad prevalezca, dije, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba a surgir en nuestras vidas. En mi corazón sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero la determinación de reconstruir nuestro legado se había fortalecido. Con cada paso que dábamos hacia adelante, se abría la puerta hacia un futuro donde la verdad y el amor quisieran tener la última palabra. Habíamos enfrentado la tormenta, y aunque el viaje hacia la sanación se presentaba desafiante, me sentía lista para enfrentar lo que estuviera por venir. La caída de Valeria había iluminado un nuevo camino, y el amor que habíamos compartido con José ahora se convertiría en el pilar que guiaría nuestros pasos hacia la justicia y la redención. Los días que siguieron a la confrontación se sintieron como un despertar de un largo letargo. La incertidumbre comenzó a diluirse, dejando paso a la esperanza. Después de la tormenta, la casa respiraba un aire renovado, y la verdad, aunque dolorosa, había abierto caminos que antes parecían sellados por el miedo y la traición. La primera semana fue un recorrido delicado. Valeria no se encontraba en casa. Había decidido marcharse, llevándose consigo muchas de las sombras que habían oscurecido nuestro hogar. Su ausencia era palpable, pero en lugar de dolor, había una sensación de libertad. La casa, por fin, estaba libre de su veneno. Samuel y yo comenzamos a reconstruir no solo nuestras vidas, sino también nuestra relación. Cada día sentíamos la presencia de José, su amor y enseñanzas resonando a nuestro alrededor. En una de nuestras charlas al amanecer, mientras disfrutábamos de un café humeante en la cocina, le pregunté, ¿cómo te sientes respecto a lo que ocurrió? Es complicado, mamá. Me duele pensar en lo que Valeria hizo, pero también sé que no puedo quedarme atado a mentiras, respondió su voz llena de sinceridad. Su madurez me llenó de orgullo. Estaba listo para enfrentar la verdad y reconstruir su vida. Estamos en este camino juntos, Samuel. Lo importante es aprender y sanar. La verdad siempre debe prevalecer, le dije, recordando el mantra que me guió en esos momentos de desasosiego. Su mirada reflejó la comprensión de la lucha que habíamos compartido y el deseo de avanzar. Una tarde, decidí que era importante enfrentar el legado de José. Comencé a revisar las viejas cartas y fotografías que había guardado en una caja. Al abrirla, el aroma del pasado me envolvió.
Allí estaban las cartas donde José expresaba sus sueños y anhelos para nuestra familia. Cada palabra recordaba la fuerza del amor que había impulsado nuestras vidas. «Mira esto, mamá», Samuel exclamó al encontrar una foto de nuestro viaje a la playa. En la imagen todos sonreíamos, y la alegría de esos momentos me envolvió en un cálido abrazo. Recordé cómo José siempre encontraba la manera de hacer reír a todos, incluso en los días más oscuros. Mientras nuestros recuerdos colectivamente se llenaban de luz, también comprendí que era el momento de encontrar mi propio camino. Así que decidí retomar mis pasiones. Una de ellas era la jardinería. José siempre decía que los jardines son reflejos de nuestras almas. Cada plántula, cada semilla que sembrara sería un símbolo de las nuevas oportunidades que crecerían en mi vida. Un día, mientras plantaba flores en el jardín, pensé en lo que vendría. ¿Cómo podría transformar este espacio en un refugio donde pudiera florecer de nuevo? Empecé a visualizar cada rincón del jardín. ¿Cómo podría reconfigurarlo para que se convirtiera en un lugar de paz y crecimiento? Una tarde, al regresar de una visita al vivero, encontré a don Alberto esperándome. He estado pensando en lo que podemos hacer para seguir adelante. El legado de José merece ser celebrado, no solo protegidos, dijo, y a medida que se iban desarrollando sus palabras, la idea de organizar un homenaje comenzó a tomar forma. Esa celebración se convirtió en un faro de esperanza para la familia. Todos los que amaron a José se unieron, desde amigos cercanos hasta vecinos que habían sido parte de su vida. En ese evento compartimos historias, risas y lágrimas, recordando al hombre que había estado en el corazón de nuestra familia y que había sembrado amor a su alrededor. Cada testimonio era una semilla que creaba conexiones más fuertes entre nosotros. La noche culminó con un brindis en su honor. Por José, quien siempre vivirá en nuestros corazones y en nuestras acciones, dije con mi copa en alto. La luz de las velas titilaba suavemente, reflejando rostros que comenzaron a sanar. En ese instante, sentí que había restaurado no solo nuestra memoria colectiva, sino también la confianza entre nosotros. A partir de ahí, la vida comenzó a florecer nuevamente en el hogar. Con el tiempo, la tristeza se transformó en gratitud por los momentos compartidos y la valentía necesaria para enfrentarnos a la verdad. Habíamos sobrevivido a la tormenta y la luz del amor de José iluminaba nuestro camino. Así, con cada paso que dábamos hacia adelante, la imagen de un futuro lleno de posibilidades se desplegaba ante mí. La vida, como el jardín que cultivaba, comenzaba a florecer de nuevo. Los cimientos de la familia se reafirmaban, llenándose de amor, confianza y verdad. La caída de Valeria había permitido la creación de un nuevo hogar, uno donde el legado, la empatía y la conexión familiar serían siempre nuestros guías. En esos momentos de reflexión lo comprendí. Era posible renacer incluso después de las tempestades más intensas. La vida, con todos sus retos, también traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, y así, con la certeza en el corazón, me aventuré a abrazar el futuro que se desplegaba ante mí.